Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Eh, bueno, estamos ya iniciando otro live del día domingo eh, y es un live de conocimiento y también como de generar reflexión, ¿no? Principalmente este live me interesa que reflexionemos juntos, juntas temas que se están dando mucho, muchísimo. Yo imagino que lo están viviendo ustedes también. Si eres terapeuta, es probable que estén llegando muchas personas con estos diagnósticos, con déficit atencional, eh, con condición del espectro autista, sobre todo en niños, y eso fue lo que me motivó hoy día a hacer este live, principalmente para que no se apuren en los diagnósticos y para que encuentren las personas idóneas que de verdad están haciendo, pueden darles un diagnóstico sin ansiedad y sin etiquetamiento. Y también lo que sí voy a hacer es que yo tengo una idea como diferente a lo que plantean los neurólogos y los psiquiatras en relación a estos tres términos, ¿no? El término paz, persona altamente sensibles, el término condición del espectro autista, que lo que se usa hoy en día es trastorno del espectro autista, pero ya hay un cambio en esa definición, en la titulación, ¿no? En el título del diagnóstico. Hoy día se habla de la condición del espectro autista, no es una enfermedad, es una condición, ¿ya? Lo mismo las personas altamente sensibles no son una condición. O sea, perdón, me acaba de sonar el teléfono, déjenme mirar. Hola, hola. Ah, un detalle, no sé. Entonces, perdónenme. Detalles de la comunicación. Voy a tener que... Hola. No te puedo hablar ahora porque estoy en un live. ¿Y cómo lo hacemos? Si el señor te deja entrar, te dejo la puerta abierta. Ya. Voy a tener que dejarles un segundo que tengo que abrir la puerta. Bueno, todo es bueno. Así aprovechan de entrar más personas. Ay, bueno, vuelvo a contarles entonces, este live va a tener tres focos, tres definiciones, tres distinciones. Las personas altamente sensibles, las personas con la condición del espectro autista y las personas que están siendo diagnosticadas, muchos diagnósticos de déficit atencional, el TDAH, ¿ya? Y lo que también les decía es que en relación a la condición del espectro autista hay una redefinición en el título. Ya no se habla de trastorno autista, del espectro autista, se habla de una condición del espectro autista. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque conozco una colega que tiene un centro que se llama BioConnected, que es la única persona, por lo menos en Chile y su centro, que tiene una mirada amplia, inclusiva acerca de las personas o de los niños que presentan esta condición. Ella es Janine Charmer. Búsquenla en BioConnectic en Instagram, ¿ya? Tiene cursos para papás, cursos para los abuelos, tratamiento para los niños, SEA, también una mirada desde lo adulto, ¿ya? Voy a ver, les voy a poner el nombre, BioConnect.
BioConnect, ahí, ¿ya? Y si no, cuando etiquete este live, ahí les voy a colocar bien como se dice, ¿ya? Pero es Janine Charmé, se llama la psicóloga. Ella tiene una mirada amplia, siglo XXI, acerca de lo que ocurre en el sistema nervioso y en los cerebros de los niños y de los adultos de condición del espectro autista. Así que tenemos una gran tarea, los adultos, los cuidadores, los terapeutas y los padres, en conocer este conocimiento, ¿ya? Y sobre todo porque estoy tan interesada en este conocimiento y estoy estudiando acerca de esto. De hecho, hoy día ha sido un buen día de estudiar un libro muy interesante de Gabor Maté acerca del déficit atencional, en que, aunque yo tengo mis disquisiciones teóricas con Gabor Maté, esta vez he estado disfrutando su libro, leyéndolo, diciendo estoy de acuerdo, muy bien, me aportas, así que si pueden comprarse el libro sería súper bueno. No lo tengo acá, se los voy a mandar por fotos en mi Instagram para que lo puedan comprar. Es un buen libro. Inícienlo, termínenlo. Es un libro que da bastantes es bien entretenido, cuenta historias de sus pacientes y te puedes ver reflejado y reflejada en el déficit atencional. Y lo que más me gusta del libro, que eso se los voy a dar el próximo domingo en el otro live, que son como técnicas y formas de sanar el déficit atencional. Miren qué interesante, se sana, ¿ya? Bueno. BioConnected es el Instagram de la Janine, ¿ya? Entonces, tenemos mi percepción y mi mirada y el aporte que les quiero hacer hoy día es que están en una polaridad para mí. Esto es una perspectiva absolutamente mía, porque hay otra perspectiva que he estado leyendo que hablan de déficit atencional como un trastorno, los TEA como un trastorno, ¿ya? Y las altas capacidades, ¿ya? Que eso apunta como a las personas altamente sensibles, pero no es tan así. Yo no estoy de acuerdo con esa interacción de esas tres miradas. Lo que yo hoy día les voy a presentar es una mirada muy diferente, pero que a mí me hace mucho más sentido y también me hace mucho sentido en base a los conocimientos que tengo de trauma y de cómo nuestro sistema nervioso se desregula principalmente en la infancia. Así que espero que este live sea un live de esperanza y también un live aceptación, de aceptación de la neurodiversidad, de personas que nacen con una estructura diferente, como todos, único e irrepetible, pero que son personas que necesitan una forma de ser acompañadas en el desarrollo, niños que necesitan ser acompañados de una cierta manera y no de otro, ¿ya? Entonces, en relación a las altas capacidades, lo que pasa es que las colocan en un lugar del que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esas altas capacidades también uno las puede colocar dentro de las personas paz y dentro de las personas SEA. Así como el déficit atencional es algo que también se caracteriza en estas dos líneas. Pero antes, hoy día me ha bajado mucho la generosidad. Hace tiempo que no les hago ningún ejercicio para que ustedes puedan generar autorregulación. Y en estos días en que he estado con esta gripe post maratón, he tenido, aparte de pasarlo mal, he tenido espacios de islas así de estar muy bien y he aprovechado de estudiar un poco más y de tener la quietud para estudiar y el tiempo. Sí, voy a incluir a los PAS. Pero antes quiero invitarlos a una experiencia cortita, pero que sé que les va a servir,
sobre todo porque probablemente me estén mirando personas paz, personas de la condición del espectro autista y personas que están diagnosticadas con déficit atencional. Así que vamos por generar un estado interno de autorregulación. Y para eso, un ejercicio muy simple. Ponte cómoda y cómodo ahí en tu silla o en la cama donde estés. Conéctate con las sensaciones de tu cuerpo ahora. Eso, muy bien. Y te voy a invitar a que te conectes con la respiración, todo por la nariz. Inhala y exhala por la nariz. Inhala 3 y exhala 5. Eso, inhala por la nariz, inhalando 3 y exhalando 5. Y ahora, al inhalar, imagínate una nube blanca que llena todo tu cuerpo. Inhalas una nube blanca y la expandes por todo tu cuerpo. Eso, muy bien, muy bien. Y ahora, otro paso más. Inhala esta nube blanca que se expande por todo tu cuerpo y exhala una nube negra que viene de todo tu cuerpo. Hagámoslo juntos. Eso, y exhala una nube negra. Solo eso, inhala. Inhala la luz y exhala la sombra, la oscuridad. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Este ejercicio tan simple, si lo haces en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir, vas a sentir un gran cambio. Solo eso. Inhalar una nube blanca y exhalar una nube negra. Eso. Muy bien. Y ahora, vamos a lo nuestro. ¿Qué son las personas paz? Vamos a empezar por ahí primero. Las personas paz son personas que traen una estructura biológica, un sistema nervioso diferente, ¿sí? Son como extraterrestres, así se sienten las personas altamente sensibles, ¿ya? Y una de las cosas que ocurre con estas personas que son niños, ¿no? Que nacen diferente, ¿en qué sentido? ¿Cómo uno percibe que estas personas son altamente sensibles? Primero les voy a contar la estructura, el sistema nervioso que traen estas personas. Y vayan anotando, les voy diciendo, porque se parecen también a la condición del espectro autista. Hay ciertas características que están unidas, que confluyen, pero que son estructuras diferentes, ¿ya? Entonces, las personas altamente sensibles son personas que reciben la información en este sistema nervioso ultrasensible, ¿ya? Y procesan la información de manera muy profunda, muy intensa, con mucho detalle, ¿ya? Que
necesitan más tiempo para procesar la estimulación que les llega del exterior y también la estimulación que les llega del interior. O sea, son niños, por ejemplo, que tienen una fiebre alta y les cuesta este proceso de eliminación, de quedarse quietos, son más, lloran más, se quejan más, sienten demasiado, sienten mucho. A veces uno los toca y dice, ¡ay! Uno, así es que los tocó. O son niños que, por ejemplo, dicen, no me mires así, o no me grites. Ya son niños y niñas que reciben los estímulos, tienen un sistema nervioso cuyas redes neuronales son hipersensibles, están muy, muy como sensibles, muy, son, yo diría, carreteras, rutas neuronales que tienen esta capacidad de hipersensibilidad. Por lo tanto, son niños que requieren mucha contención también y requieren pocos estímulos a su alrededor. ¿Ya? En eso, estas como tips que les voy a ir dando también van a ser para los niños SEA, en eso se parecen. Los niños PAS y las niñas PAS y también los niños de la condición del espectro autista. Entonces, ¿qué ocurre? Es un sistema nervioso, fibras nerviosas, las primitivas, las emocionales, las que están al cerebro antiguo, que es muy sensible, ¿ya? Y son niños, por ejemplo, y niñas, y adultos también, todo esto ya son tips que requieren estructuras y mucho orden, ritmos de levantada, ritmos de acostada, necesitan ir de a poco, más lento. ¿Qué otra característica de las personas paz? El detalle, ven detalles, ¿ya? Y como que se les pone en foco, ¿ya? Por ejemplo, a mí me puse esta ropa y se me veía aquí un detalle esto, y no pude, no dije, no puedo, toda mi atención se me enfocaba en este detalle, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Esto es un regalo, también puede ser una cosa obsesiva, ¿ya? Si el niño, niña o el adulto está desregulado y desregulado con mucho trauma. Son de aquí vienen, de las personas paz, vienen los artistas, ¿sí? Los músicos, los pintores, las personas que hacen danza. También de las personas paz nacen los cuidadores, ¿sí? Los terapeutas, porque la gran, gran característica de las personas altamente sensibles es la empatía, pero no cualquier empatía, no, 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 no. La empatía en general de los neuropromedios, ya de las personas normales, podríamos decir, se ponen en los zapatos del otro. Y se dan cuenta que si dicen una pesadez, el otro se va a sentir y se arregla, ¿ya? Pero las personas paz sienten en el cuerpo lo que les pasa al otro. O sea, llegan a un lugar y sienten como la carga que hay en el lugar, sienten a las personas tóxicas, a las personas que están malhumoradas, a las personas que están enojadas. Imagínense esa niña o niño si le tocó historias de papás que se pelean. El otro día atendí a una chiquitita Paz y me comentaba, yo le dije, porque ella en su desregulación está haciendo unas pataletas así nivel Dios, ¿ya? Y los padres están desesperados. Pero en realidad, en el trabajo que hicimos el otro día las dos solas, yo le dije, yo te voy a contar algo. Le dije yo, a tu leoncita le pasa algo. Porque así la denominamos a la rabiosa. Sí, me dijo, ¿qué? Yo le dije, pero es un secreto. Está muy triste. Y me miró así con ojos de, ¿cómo adivinaste? Y yo le dije, ¿cierto que está triste? Me dijo, sí. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué está triste? No, me dijo, no sé. Yo le dije, yo sí sé. Y me volvió a mirar así como a ver.
Y le dije, ella está triste porque cree que sus papás se van a separar. Y fue como, ¡wow! Yo confirmo, ¿cierto? Sí, se pone a llorar. Le salieron así un lago de lágrimas. Y yo le dije, y no es así, los papás discuten. Y yo le dije, además que tu leoncita es como una Sherlock Holmes, es una investigadora, porque te pones de guata en el suelo a escuchar a los papás. Sí, me dijo, yo hago eso, me decía, yo hago eso. Yo escucho así en la puerta cuando los escucho. Esa es una niña paz, que siente la vibración, siente la energía, siente la electricidad de esos padres que discuten. Yo conozco a los papás que discuten, por supuesto, en altos, un poquito tonos más altos, pero súper preocupados de que los niños no les escuchen. Pero ella con su alta sensibilidad es increíble que esté ahí. Así que los niños y las niñas paz necesitan menos estímulos, menos pantallas, menos alimentos complicados, ojalá naturales, alimentación natural que puedan procesar fácil, necesitan mucho más descanso. Bueno, todos los niños necesitan entre 8, 10, 12 horas a veces, pero hay que preocuparse de los ritmos. Son súper importantes los ritmos, bajar los niveles de voz, de la música, todo bajar y sobre todo los niños en general, pero los niños paz y los niños SEA necesitan orden en la casa. Así que una casa japonesa, una casa minimalista, los niños paz y los niños SEA lo agradecen profundamente. ¿Ya? Y ojalá juegos naturales, juegos que ellos vayan generando, creando, palitos, mucha la cosa como darles elementos para que ellos vayan creando, ¿ya? No juegos tan armados. Y en términos de las personas, de los adultos, paz, ya tenemos otro tema ahí, porque una de las cosas que atraviesa horizontalmente tanto a las personas paz como a las personas de la condición del espectro autista es el trauma. Eventos difíciles y a veces no tan difíciles que vivieron en su infancia. Entonces son niños que fueron desregulados, que están desregulados debido a eso. La condición paz o la condición del espectro autista no significa enfermedad, significa estructura, un sistema nervioso diferente, neurodiversos. Es un diseño del gran diseñador distinto que requiere conocimiento de estas condiciones, que requiere mucha paciencia para niños paz, para niños SEA, requiere mucha autorregulación, ¿ya? ¿Y qué más les puedo contar de las personas paz? Que se cansan rápidamente. Entonces hay que darle pocas tareas, bajar todas las activaciones posibles externas, ir de a poco, ¿ya? Y bueno, sí, las personas, los niños paz se meten en esta cosa como de un tema, ¿no? Y por eso está difícil el diagnóstico entre los niños paz y los niños SEA. Pero la diferencia diagnóstica entre un niño paz, una niña paz y un niño SEA o niña SEA es la empatía. Así es. Y otra diferencia que la vi el otro día en la consulta en una chica, en una adolescente, es bien terrible esta diferencia. Pero una niña paz o un niño paz no toleran el bullying. Sufren bullying, pero se enferman al tiro, somatizan. En cambio, un niño SEA, que es de un nivel alto, ya les voy a contar que hay grados de condición del espectro autista, son niños que podrían vivir años recibiendo bullying, recibiendo rechazo
que lo sufren porque es trauma para ellos, pero no son capaces de avisarle a sus padres y no son capaces de salirse de ahí. Lo siguen como un TOC, lo mantienen como una estructura a la cual se adecuan, se adaptan y creen que eso es y creen que eso es normal. Imagínense, tengo la historia, que por eso también me motivé a hacer este live, de una chica de 16 años que está en un colegio que no tiene nada que ver con ella, y yo creo que ella es de la condición del espectro autista, y me comentó que le han hecho bullying desde segundo básico, y va en segundo medio. Entonces ella me decía, mira, me pasa esto con mis amigas, con ellos, pero si eso es bullying. No. Y me contó ya la última dato, era que le habían hecho una amiga de ella, había hablado mal de ella y la había titulado X, y llegó al colegio después del verano y nadie del colegio le hablaba, le hicieron la ley del hielo durante 2 años. Y esta chica nunca comentó nada hasta que después de 2 años se descubrió la verdad de este bullying de esta amiga, ex amiga, y recién ahí le hablaron. O sea, esta chica, si no hubiese sido SEA, se enferma. Si hubiese sido Paz, está a la semana de esa situación, eh, en estrés postraumático, somatizando. Entonces los SEAs tienen esta desconexión que les permite una adaptación que no necesariamente sea una buena adaptación. Y por eso es tan importante que los papás y los cuidadores de los niños estén muy pendientes de lo que ocurre en el colegio y de los estímulos que estén recibiendo los niños de la condición del espectro autista. ¿Ya? Y entonces, ahora les voy a contar de la condición del espectro autista, ¿ya? Y esto, uno en general se recuerda o piensa que los niños autistas y la condición del espectro autista son como una desconexión total, pero no. Se ha visto que hay grados de autismo, que hay grados de desconexión, pero que sí hay ciertas características que se repiten y que a veces hay características similares entre las personas PAS y en los SEA. ¿Por qué me interesa también que ustedes tengan conocimiento de estas condiciones, de estas características de las personas SEA? Porque me he ido dando cuenta yo al conocer esta condición, cuando abro una constelación familiar y veo a los padres de esta persona, me queda clarísimo por qué ese papá se fue y nunca más le habló a la hija o al hijo. Era un SEA. Y alivia tanto saber que tu papá, por una condición estructural, biológica, no te habló más, a pensar que tu papá no te amó. Es súper distinto saber eso. Y como que la persona que va a la constelación me mira y me dice, es verdad. Yo le digo, mira, las características de tu papá eran estas. Me mira y me dice, sí, es verdad, mi papá era así. No hablaba mucho, era introvertido, se le olvidaban las cosas, podía con mi mamá no hablarle durante 10 días, o a mí una vez me habló y no me habló durante un año, o el papá se fue y nunca más se apareció siendo que vivía en la otra cuadra. Entonces, la niña herida por su padre, al escuchar esto en la constelación, se alivia. Entonces también me interesa que tú puedas mirar a tus padres, aparte de mirarte a ti misma y a ti mismo, si tú estás en esta condición paz o en esta condición del espectro autista. ¿Cuáles son las características de los SEA, de la condición del espectro autista? Que en el fondo tiene factores, también es un sistema nervioso diferente, igual que los PAS,
pero por otra línea, ¿ya? Que también son factores biológicos y ambientales que le han influido, ¿ya? Pero recordándoles, así como las PAS, son personas, diseños únicos e irrepetibles, neurodivergentes, diferentes, ¿ya? Pero no por eso rechazables, ni tampoco es un trastorno, ni es una enfermedad. No es una enfermedad tener la condición del espectro autista. Es una condición biológica neurodivergente, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? ¿Cuáles son, digamos, las características? Tengo notado para que no se me olvide. Hay un déficit en la comunicación y en la interacción social. Patrones repetitivos de conducta. En los niños que les gustan los dinosaurios. Acá, ¿se puede ser paz y autista? No, son polaridades. Porque ya te voy a contar, la característica básica y esencial de las personas paz es la empatía, neuronas espejos. La condición básica ya de las personas SEA es que no pueden leer la emocionalidad del otro porque tienen menos neuronas espejos, ¿ya? Y tienen un sistema nervioso diferente para leer la realidad. Entonces, tienen, por ejemplo, las personas C, actividades e intereses restringidos, dificultades en la reciprocidad socioemocional. No saben. Por ejemplo, son estas personas como de pensamiento hablado que te tiran una talla, que una talla que dice, ¿qué me está diciendo? Y sonríen. ¿Saben? Son como inadecuados socialmente, se ríen en cosas que el resto no se ríe, o echan unas tallas que son como demasiado pasadas del pelo, ya como inadecuación social y no perciben las claves, ya socioemocionales del otro. Tienen una hiper o hiper reactividad a los estímulos, parecido a los PAS, ya, o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, si yo tuviera acá una manchita, estaría enfocado, mira esa manchita, ¿ya? Tienen esa capacidad del detalle, pero te la tiran sin mediar de si eso a ti te puede agradar o no agradar. No, no te leen, no te leen, no te leen, no te pueden leer. No tienen el sistema nervioso de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Todo esto son interconexiones neuronales. No es enfermedad, es una interconexión, un sistema interconectivo neuronal diferente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué más? Uso estereotipado y repetitivo e inusual del lenguaje. Son personas, yo he visto niños que hablan así como académicos o usan ciertas palabras muy académicas. Tú los notas. Tú notas un niño SEA ya más como en el promedio para mucho más, ¿ya? Preocupación por ciertos objetos o sujetos, hay una adherencia inflexible a las rutinas, ¿ya? Se pegan a rituales específicos. Por ejemplo, tienen dificultad para adaptarse también a las rutinas. Tienen pobre contacto visual y físico. Les cuesta seguir instrucciones. Son sensibles a los ruidos, a los sabores, a las texturas de los alimentos. Eso podríamos decir que son niños o niñas SEA del espectro autista más cercano a la polaridad. Pero tenemos hoy en día muchos niños y niñas y adultos y adultas que tienen esta condición y que son muy funcionales. Funcionan en la vida. También hay niños SEA que tienen altas capacidades en el sentido de niveles altísimos de inteligencia, que son clever. Entonces, parecen niños muy como hiper DCI altísimo, pero que les cuesta no tienen esta capacidad o tienen menos esta capacidad de percibir los estímulos socioemocionales.
Y algo que me pasó una vez con un amigo, en que una vez viajé y me parecía que este amigo era un paz, ¿ya? A mí me parecía fantástico, pucha, dije qué rico, voy a viajar con un amigo paz, lo vamos a pasar súper bien, nos vamos a acostar temprano, vamos a autorregularnos desde mi paz con su paz. Y llegamos a los lugares y vamos a visitar a un líder espiritual y me parecía tan raro, ya era súper amistoso, había, imagínense, 500 personas en esta reunión espiritual, este era un líder hindú, y yo lo veía manejarse súper bien. Bueno, lo primero es que en el avión le dio una crisis de pánico espantosa, así que me dediqué a asistirlo las 13 horas de viaje en el avión, que ya me pareció un poco agotador. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Ya? Y por otro lado, le hice el SOS natural del apoyo y de la condición. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya van a ver qué pasa con las personas paz y con los SEA. Y bueno, salió adelante y todo, pero yo me quedé con un signo de interrogación. Esta persona paz, no sé. Y vi varias conductas de él, ¿ya? Que más bien me parecían de la condición del espectro autista más que de las personas paz, ¿ya? Hubo cero como conexión con mi propio agotamiento, con mis propias como proyectos de lo que yo quería hacer en el viaje. Yo no estaba interesada en ese líder espiritual porque tengo mi camino espiritual sufi. Él quería que yo me cambiara, ¿no? Cosas muy extrañas. Yo iba en mi libretita de aprendizaje anotando todo esto. Y bueno, terminó este famoso viaje con el amigo en que preferí venirme antes, un periplo de que perdimos avión, qué sé yo, a la vuelta, y yo dije, "No, yo no me voy de nuevo de asistente de enfermería con este amigo". Y corté el vínculo porque era mucho para mí, ¿ya? Pero por supuesto llegué de hacha a estudiar acá y dije, hay algo que no me suena. Puede ser, y la pregunta que le hice a Dios, al universo, al conocimiento, dije, ¿puede ser que exista una condición del espectro autista con 1 millón de amigos? Y sí, encontré el libro. Me llegó el libro donde se explica que hay tipos de condición del espectro autista, que son personas que son funcionales en el movimiento con la gente, ¿ya? Y me di cuenta que esta persona era un SEA con 1 millón de amigos, pero claro, en la intimidad, en el vínculo del uno al uno, él no leía las claves socioemocionales, ni las mías, ni las de los otros amigos que él tenía ahí en ese ámbito. Y me cayeron muchas fichas de sus actitudes. Y comprendí, dije, gracias amigo, porque gracias a ti aprendí algo muy novedoso que ni me esperaba y entonces se los puedo entregar a ustedes. Entonces, no necesariamente un SEA son esas personas introvertidas para adentro que no tienen contacto con otros. No, va a depender eh, exactamente lo que pasó acá. El masking los llevó a aparentar una vida social intensa, exactamente, porque además son personas, como son inteligentes, muchos SEA son muy inteligentes, captan patrones y también ese es el camino como de acompañamiento de las personas SEA, de los niños y de las niñas SEA, enseñarles patrones socioemocionales que al generar hábito y aprender pueden adaptarse y pueden tener una convivencia con otros mucho más armoniosa, ¿ya? Y menos de desconexión. Interesante, ¿no? Se aprende en el camino, se aprende en el camino. Entonces, ¿qué pasa con, ahora me voy a pegar, voy a quedarme con los PAS y con los SEA? Estas dos condiciones que son estructurales, no le pidas peras al olmo. Si tienes un compañero, una compañera, tu pareja, tú misma, tú mismo,
con estas características. Te invito a que busques las características, está en internet, Google, mucha información, mucho más acabado de lo que yo te estoy diciendo, y es ir a mirarte a ti misma y a ti mismo y decir, parece que yo tengo esta condición, tanto de paz como de sea. Y asumir. Acá no hay nada más que asumir, generar un proyecto de vida, ¿ya? De cómo vas a vivir tu vida teniendo esta estructura diferente, neurodivergente, que te tocó gracias al gran diseñador que te ama por sobre todas las cosas, pero que te generó un diseño diferente. Y cada uno de estos diseños tiene su propia misión y su propio propósito de vida. Hay que encontrarlo y buscarlo, ¿ya? Eh, Me están haciendo algunas preguntas que me parecen interesantes. ¿Qué cosa me pasó con detalles de ese viaje con este amigo? Por ejemplo, él no percibía mi cansancio. Teníamos que viajar juntos a los lugares y yo le decía, oh, me tengo que ir, como buena paz, dije, no mucho estímulo. Y él era como que, ya, ándate, como, ya, siendo que habíamos hecho coordinación de compartir, de colaborarnos. Eh, por ejemplo, yo tenía, lo cuidaba, por ejemplo, se enfermó en el viaje, se enfermó no solamente en el avión, después se enfermó, tuvo un tema digestivo bien difícil. Yo dije, pucha, vamos a tener que ir hasta al hospital acá. Y yo estuve ahí con él asistiéndolo toda la noche y al otro día, cero gracias. Cero. Cero decirme, pucha, te jodí la noche. Lo mismo en el avión. En ningún minuto no son personas que se den cuenta que el otro te entregó tiempo, asistencia y aparecen como narcisos y como egoístas. Así que ojo con esas definiciones que te están dando los psicólogos y los terapeutas de que o tú eres narcisa o narciso o que tu pareja o tu papá son narcisos, porque hay como un boom de definición ahora. Todo el mundo es narciso y es cierto, pero no es así. Yo antes de declarar una persona narcisa, chequeo esta estructura basal biológica. Estas son estructuras biológicas que no se pueden cambiar. No se puede pedir peras al olmo. Las personas son así, ¿ya? Pero sí se puede convivir con ellos, compartir con los paz, compartir con los sea, si uno tiene conocimiento. Y entonces uno se genera menos culpa, ya se genera menos rabia, uno no quiere, deja de controlar al otro, decirle lo que tiene que hacer o no hacer, porque con un SEA tú le dices que haga A y él no te va a pescar, no te va a pescar, no te va a encontrar la razón, va a seguir con su idea fija, pero no es por maldad ni por llevarte la contra, es porque son estructuras así. O sea, aprender a respetar la neurodiversidad y aprender a aceptar a través del conocimiento del otro. Esa es la invitación que yo les estoy haciendo hoy día. Hay que estudiar estas estructuras, mirarlas adentro, si las tengo yo, y mirarlas allá afuera. Y entonces tenemos estas dos estructuras básicas en la infancia, en que por supuesto los papás ni idea de esto, hoy día sí, tú, ahora, y tienen formas. ¿Qué cosas se asemejan? Por ejemplo, las alergias alimentarias, el descontrol de impulsos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando son niños, sea o paz, que reciben impactos, eventos traumáticos difíciles o padres muy desregulados. Entonces, si tú eres un papá que anda con la ansiedad y con el cortisol arriba, 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 este tipo de niños, paz, o sea, van a sentirse influenciados por tu desregulación, por tu nivel de estrés y por tus temas traumáticos y por tus desregulaciones emocionales.
fuerte, ¿no? Porque son niños más sensibles que los niños neurotípicos y requieren como atención estos niños. Bajar la velocidad. Son niños que nos llaman a respirar, a calmarnos, a generar estructuras de vida. Hay niños SEA que están tan desregulados por el impacto ambiental que le han tocado vivir, partos difíciles, no pudiste amamantarlos, problemas durante un año de alergias alimentarias. O sea, son niños que además traen un sistema nervioso inmaduro. Hay muchos que traen, los que son más autistas, un sistema nervioso bien inmaduro que hay que darle tiempo, ir de a poquitito, ¿ya? Y evitar la exclusión, evitar castigos, y eso requiere una mamá y un papá y abuelos y cuidadores con mucho temple y con un ego bien limadito y con un alma gigante, y para eso necesitamos autorregularnos. Necesitamos estar autorregulados y por eso soy tan, digamos, los invito tanto a la autorregulación, porque nuestros niños, si son paz y si son SEA, sufren nuestra desregulación. Les cuesta más adaptarse a la vida, ¿ya? Entonces son niños que ya vienen con una condición de mucha sensibilidad, unos con hipersensibilidad y conexión empática, otros con desregulaciones y de desconexión, entonces les cuesta mucho más procesar la información que les llega porque no tienen una condición, un sistema nervioso que los calme, ¿ya? Por ejemplo, hoy día estuve estudiando que en el cerebelo se producen ciertas desconexiones en los niños más autistas y el cerebelo tiene harto que ver con el equilibrio, con la percepción visual, hartas cosas, y en este terapeuta lo que usaba era un rayo láser mientras les hacía la terapia visomotora y ahí estimulaba esa área del cerebelo, ¿ya? También se ha visto que hay cierto tipo de alimentos que hacen que estos niños también no puedan procesar la información que trae el alimento, y sobre todo se ha visto mucho con el azúcar, todos los edulcorantes, las Coca-Cola, todo lo que tiene que ver también con el níquel, ¿ya? El níquel es un elemento que nos intoxica, que genera, por ejemplo, mucha jaqueca, muchas diarreas. Entonces hay que chequear bien los alimentos, y los niños del SEA son niños muy sensibles a cierto tipo de metales pesados, ¿ya? Y que hay que trabajar eso. La alimentación es básica tanto para los PAS como para los niños, ¿ya? SEA. Estamos ubicándonos, entonces son polaridades, y en estas polaridades estos niños reciben impactos, eventos difíciles, estímulos que ellos no pueden procesar mucho, se desregulan, hay un contexto familiar, un contexto ambiental, que si ese contexto ambiental no es mirado y no es trabajado, estos niños van a explotar, y explotan en pataletas disruptivas, en daños consigo mismos. Tenemos típico como la imagen del niño que se golpea, pero no, hay niños que son SEA, que son muy funcionales, son súper inteligentes, toman rápidamente las cosas, pero por ejemplo, conozco un niño muy cercano que él tiene, digamos, rasgos SEA, y es que si uno se sienta en la mesa y uno se demora, él se lo comió todo. Sí, como que no tiene adentro, los niños no tienen adentro en su mapa neurológico, no existen los otros. Y solo existo yo. Entonces,
eso es interesante, ¿no? Entonces, acá están haciendo preguntas, porque una persona empatiza y bondadosa y la otra con poca o nula empatía, por lo que les estoy comentando. Neuronas espejos, ciertos daños en ciertas áreas del cerebro, ¿ya? Y esto no significa que estos niños, tanto sea como niños paz, logren autorregulación. Y los niños SEA sí necesitan condiciones para una autorregulación emocional. Se pueden tener niños SEA y adultos felices. Se puede tener niños paz y adultos paz felices. La felicidad es dada para otros, solo que hay que generar condiciones para que estas como condiciones biológicas, cerebros diferentes, neurodivergentes, puedan lograr paz y ser felices. En los niños sea, por ejemplo, bajar los estímulos, una casa minimalista, sin tanto estímulo, y aprender desde, por ejemplo, no usar zapatos adentro de la casa para que puedan tener conexión con la tierra, ¿ya? Aprender a tener pocos estímulos, aprender a preocuparse de la cantidad de luz que entra en la noche, tener estas cortinas cerradas, ventanas que no entren ruidos. O sea, si tú puedes ayudarte con todas esas cosas, mucho mejor, ¿ya? Preocuparse también de la alimentación. O sea, son condiciones que les podemos generar condiciones de autorregulación a estos niños. Y estos niños crecen, sí, crecen, se convierten en adultos, los PAS desregulados y todos llegan a ser médicos, psicólogos, terapeutas. Estos niños de la condición del espectro autista generalmente son ingenieros comerciales, buenos para los negocios, son así bien cuadrados, son deportistas, por ejemplo. Yo he visto en mi grupo de WeMove varios SEA focalizados y sin esta conexión emocional, socioemocional, pero son personas buenísimas, atinadas, que te acompañan, son súper buenos compañeros y compañeras, ¿ya? Y las personas paz también son muy empáticas. A mí me ha tocado mientras estoy corriendo, al principio corría, me daban unos tirones ahí en las piernas y un compañero me decía, ¿te pasa algo? Como que percibió mi dolor biológico. Y otra compañera un poquito más allá me dijo, ¡Uy, ten cuidado con ese dolor que estás sintiendo! Y yo dije, ¿pero cómo sabe? Bueno, paz, personas empáticas, ¿ya? Sienten en sus cuerpos, ¿ya? Sentía lo que yo estaba sintiendo. Entonces, ¿qué tenemos para las personas paz y para las personas SEA? Baja de estímulos, hablar más lento, mirarlos a los ojos, enseñarle a los niños SEA a abrazar, a conectarlos con el cuerpo. A los niños SEA y a los niños paz hay que llevarlos a hacer deporte, hoy día hubo una carrera de 4K, de 5K, estas carreras familiares. A los niños hay que moverlos, sacarles musculatura, mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque las dopaminas influyen en la conexión social también. Entonces, para todos los niños SEA es súper importante hacerles ejercicio, invitarlos, ir en familia, ya vamos a subir el cerro, inventen medallas para los niños SEA, ya medio metro, inventen refuerzos. ¿Por qué los cerros? Porque uno en un cerro se cae, entonces uno le enseña al niño que cuando alguien se cae, uno va a ayudar, ¿sí? Entonces uno hace un programa de lo que es la empatía, pero en la acción. Los niños SEA no lo sienten, pero lo aprenden, ¿ya?
¿Qué pasa con los adultos? Con los adultos sea súper importante que también tú puedas tener conocimiento de esto para que mires a tu pareja, te mires tú, ¿ya? Y no sufras, porque son personas que de verdad no te quieren hacer daño, no son capaces de decir que te quieren porque no lo sienten así, les cuesta todo lo que es la expresión emocional. Son personas que no hacen mucho contacto visual ni físico, son personas que te saludan así de lejos, son personas que tienen como rechazo al contacto físico, no abrazan. Por eso es tan importante enseñarles a los niños, ¿ya? A los niños sea que esto es emoción, que esto es posible, ¿ya? Y a los niños paz hay que enseñarles que esto es mucho, es todo lo contrario, hay que autorregularles este exceso que tienen los niños, paz de querer cuidar a los hermanos más chicos, de cuidar a la mamá, de cuidar al papá y adultas. ¿Con qué me encuentro yo? Me encuentro con parejas polares en que hay un sea y una paz y la paz sostienen emocionalmente al sea o un paz que sostiene emocionalmente a una sea. Así es, ¿ya? Y pueden ser parejas que funcionen, pero si esa persona paz de la pareja no tiene conciencia, primero que es paz, segundo que su compañera o compañero es sea, es muy probable que ya llegue un punto en la vida en que esto no funcione, porque la persona paz termina agotada, agotada. Y la persona sea termina también agotada porque el otro le dice lo que tiene que hacer, cómo responder emocionalmente a los hijos, cómo que no llamas a tu mamá, cómo que no vas a visitar, o sea, empiezan a ser hinchas. Entonces las personas paz no pueden entender que esta persona no tenga amigos, no visite a sus padres, se le olvidó el cumpleaños de su mejor amigo o de ti. ¿Me siguen? Ok. Mucho que hacer, conocimiento. Ahora voy a ir al déficit atencional que está tan de moda. Por lo que yo recibo en la consulta, las personas llegan hiperdiagnosticadas. No, es que yo tengo un trastorno de déficit atencional y esa es mi enfermedad. Y esa enfermedad ya tiene que ver con conductas, ya que los neurólogos y los psicólogos que no saben de trauma, ya que no saben de paz y de SEA, ya lo colocaron y lo colocan como un diagnóstico, como un trastorno. Desde mi perspectiva es un síntoma, tanto de las personas paz como de las personas SEA. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata el déficit atencional? Hay una falta de control de impulsos, hay una falta de motivación, hay una falta de dirección hacia la tarea, de atención, ya hay también, ¿cuáles son los déficits? No prioriza, no chequea el tiempo, no selecciona y no inhibe la tarea esencial. Como yo se las muestro a mis pacientes, les digo, mira, tú eres, sea en lo más probable, nunca me caso con el diagnóstico, siempre les digo, anda a chequearte con este doctor, anda a chequearte con esta psicóloga de las que a mí considero que les tengo confianza, y les digo, mira, pero lo más probable es que tú seas una paz o un paz con déficit atencional. Para eso, ¿qué significa? Significa que estás en tu pantalla del televisor, prendiste una ventana y a la vez se te prendieron varias y te cuesta tener el foco en una y te hace estar así en todas a la vez y no te puedes enfocar en una. Por lo tanto, aquí viene la procrastinación. Es parte de este síntoma de déficit atencional,
la procrastinación. Y para mí el déficit atencional tiene mucho que ver con trauma y con personas paz o con personas sea, que han tenido eventos muy difíciles en sus vidas, que la manera que lograron sobrevivir fue generar esta desconexión y este déficit atencional. Y este déficit atencional tiene que ver con características de la corteza prefrontal derecha, aquí. Esta parte del cerebro es la que es capaz de controlar los impulsos, es capaz de generar inteligencia socioemocional, es capaz de la motivación, es capaz de la dirección de la atención, prioriza, selecciona, inhibe, ¿ya? Y no solamente se concentra como en el cuerpo, y también en el fondo, lo que yo veo en el déficit atencional es que hubo condiciones externas de contexto, de factores medioambientales, familiares, que te hicieron desarrollar o que no pudiste desarrollar conexiones en el prefrontal derecho. Por ejemplo, mucho estrés intrauterino. Yo tengo a mis hijos que los dos tienen déficit atencional, los dos últimos. Uno, hay una parte genética de déficit atencional, y ambos, yo cuando estuve embarazada de ambos, sobre todo en el segundo, tuve mucho estrés durante el embarazo porque el doctor fue tan desubicado que me dijo, yo tenía 34 años, en esa época, me dijo, no, tú estás en un embarazo de riesgo. Y casi como que me dictaminó que este bebé iba a partir antes de los 3 meses de embarazo. Yo quedé devastada. Durante 3 meses lloraba porque iba a perder ese bebé. Por lo tanto, los niveles de adrenalina y cortisol que tuve en ese embarazo fueron gigantescos, gigantescos. Y en el parto también hubo un sufrimiento fetal para mi bebé, y porque yo tenía tanto pánico en el parto que saltaba como, de verdad, esto. Mi cuerpo saltaba. Entonces fue un parto no fácil para mi bebé y tampoco muy fácil para mí porque yo estaba en pánico, en pánico. Y el segundo fue similar, no, es cesárea, tú vas por cesárea, este bebé hay que sacarlo, pánico que me abrieran, ¿ya? Y también altos niveles de cortisol y adrenalina, aparte del que ya traía en esa época por mi propia historia y por el trabajo que hacía. Y fue un bebé también que nació asustado. Yo me acuerdo que lo recibí, andaba así como las pupilas súper como dilatadas de susto, como que la primera mirada que tuve con mi tercer hijo fue como de, pobrecito, está muerto de susto, igual que yo. Entonces, y bueno, y biológicamente, ahora, ¿cómo estos niños se las arreglaron para, después me enteré, creo que se los he contado, no iban a clases porque, ¿para qué? Se las arreglaban, después se enfocaban, estudiaban, pero nunca los diagnostiqué como niños con déficit atencional, nunca. Yo creo que ellos son más tirados a personas altamente sensibles y también con condición del espectro autista, por ahí están los dos. Pero sí me dediqué durante toda la infancia de ellos dos a no darles ni una pantalla hasta los 11 años. Tomé el televisor y lo guardé en un closet. Y les entregué la casa. En esa época estábamos con su papá. Les entregamos la casa a los niños con muebles viejos que se podían subir, bajar, y muchas sábanas para jugar, mucha tierra, mucho barro, y crecieron como un niño en una selva, felices en un contexto con unos papás que estábamos ahí presentes.
también igual yo muy estresada por el trabajo que hacía, pero niños que estaban en la vida y hoy día están muy agradecidos. Esos niños, niños digo yo, son hombres ya de 32 años, 31 años, crecieron en la imaginación, desarrollando sus cosas, niños lectores, foco, ¿no? Jugaban a las cartas, tenían millones de cartas, como un niño con estas condiciones, ¿no? Salieron adelante. Es lo único que les puedo decir. No usamos ningún medicamento y hoy día están en la vida, en sus cosas, enfocándose, aprendiendo ya cómo trabajarse y qué pasa con las personas con el déficit atencional, con los adultos. Yo los adultos, ya como son adultos, si veo que la vida es mucha procrastinación, si veo que no logran tener proyectos y no los completan, los derivo donde un doctor, que es bastante bueno, él, pues me gusta, que diagnosticó a uno de mis hijos, que los hace leer, que les hace un muy buen cuestionario y los medica y los va chequeando en la medicación. Yo creo que hoy día hay una medicación mucho mejor que antes, pero tu cerebro ya está armado, entonces no es lo mismo darle Ritalina a los niños como antes que a los adultos de hoy. Entonces, no tengo como ninguna aprensión de que tú adulta, si presentas estas características, estos síntomas de déficit atencional, uses medicamento de lunes a viernes, te enfoques, porque eso es lo que te hace el medicamento, te inhibe tanta pantalla, ¿ya? Y genera un control de mostrarte una pantalla y así pones atención y completas la tarea, ¿ya? Yo conozco amigos también en el runner que me di cuenta que también tenía déficit atencional y yo dije, pero prueba esto, probó y realmente me ha comentado que su vida también, porque se angustiaba mucho tener tantas cosas pendientes, procrastinar. Entonces, él ahora puede completar una cosa, después tiene el límite y eso es algo que también les falta a las personas con déficit atencional, que les cuesta limitar, les cuesta inhibir, les cuesta la priorización, les cuesta, no saben, Gabor Mate ahí en el libro hablaba de que no tienen manejo con el tiempo, entonces siempre llegan atrasados a todas partes, más si tienen cierta condición del espectro autista, ni se dan cuenta que dejaron un grupo de personas pendientes y llegaron atrasados, como que no tienen la empatía. Entonces, sea con déficit atencional, paz con déficit atencional. Hay que transformar ese síntoma. Y el déficit atencional está atravesado por energía de trauma. Entonces, ¿en qué se les puede ayudar? ¿Cómo podemos aportarles en relación al déficit atencional? Adivinen, tienen que hacer pesas, muscular, tienen que salir a correr a la calle, plantearse metas de carrera, de voy a caminar una cuadra, dos, porque eso ayuda a la concentración, en lograr metas, eso es una estimulación de la corteza prefrontal derecha, tener motivación, tener el control de impulsos, pero muscular. Los músculos te ayudan a frenar, los músculos te dicen hasta aquí, los músculos te ayudan a poner límites. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les ha servido este live? Les prometo que para la otra semana les voy a generar un tips para las personas altamente sensibles. Ya se los he dado, pero lo había dejado de lado. Para las personas SEA, voy a traerte también un listado de qué cosas, pero en los adultos, ya los niños hay que diagnosticarlos con buenos test y para los niños en Biconnectic, en este grupo, en este centro, está basado en la teoría
polivagal de Porges, que es un investigador así de primera línea, siglo XXI, que a través de la música y a través de ciertos estímulos en ciertas áreas del cerebro, ¿ya? Se hace un tratamiento para que los niños puedan desarrollar y secretar y se les estimula neurotransmisores para que tengan mayor conexión con los otros y con la realidad y con los sistemas familiares. Así que se puede mejorar la condición de los niños autistas y de los adultos. No se puede cambiar la condición, pero sí se pueden dar patrones saludables, se puede ayudar a los niños, y a los adultos, disminuyendo el estrés, el cortisol y la adrenalina y descargando energía de trauma que traen de su infancia o evitando generarles estrés postraumático en la actualidad. ¿Buenas noticias? Sí. Vayan a Google a aprender, vayan a D-Connect para ubicarse con la Janine Charm, vayan a ver qué es lo que significa las personas paz y las personas de altas capacidades. Yo miraría si son paz o si son SEA. Y desde ahí ayudarlas a desarrollar sus altas capacidades, que es digamos, el proyecto que presenta Be Connected, en vez de mirar que estos son niños con un trastorno del espectro autista. No, son niños con una diversidad cerebral que hay que generar recursos, hay que descubrir cuál es la ruta para hacerlos felices. Bonito, ¿no? Así que muchas gracias por esta noche. Y nos vemos en el live del domingo que viene con tips para las personas paz, para las personas SEA y cómo mejorar y disminuir tu déficit atencional. Pero primero chequea si eres paz o si eres SEA. Primero base, esa es la base. De ahí te puedo ayudar con los tips para estar mejor como paz, autorregulación de una persona con la condición del espectro autista y cómo disminuir, incluso ahí con la ayuda de un medicamento si eres adulto, y estimular la corteza prefrontal y vamos así poder llegar a la hora, priorizar, no procrastinar y ser mejores personas con los otros y estar felices porque se puede. Les recuerdo, el cuerpo necesita moverse. En el cuerpo está la vitalidad y en el cuerpo habita tu alma. Y eso vamos a seguir conversando con Jaime Serre los días jueves, en que nosotros le contamos acerca de nuestro camino espiritual, que es el sufismo. Y les recuerdo que todos los sábados, sí, todos los sábados a las 4:30, los recibimos en Loreto 382 para compartir este camino espiritual que nos hace estar cada día más plenos. Eso no significa que no nos esforcemos con educar a nuestro ego, pero básicamente también en nuestro camino espiritual la invitación uno es: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. ¿Ya? Bueno, nos vemos. Espero que este live les haya servido, que se les hayan encendido varias neuronas y curiosidad, porque ese es mi interés, ayudarlos, influir en ustedes para que sean mejores personas y que siendo mejores personas podamos ser felices. Gracias.